Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por todo lo que provees. Alabamos y bendecimos tu nombre, proclamamos tu grandeza y tu poder, porque eres bueno, Señor, porque tu nombre dura para siempre. Te pedimos que nos des el discernimiento, el entendimiento y la gracia de poder leer, aplicar y encarnar las Sagradas Escrituras en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, mis hermanos, con Jueces capítulo 7. Ayer nos quedamos en el capítulo 6, profundizamos un poquito sobre la historia de Gedeón y continúa el día de hoy. Como pudieron ver, muchos de los caudillos, Otoniel, entre otros, hablaban brevemente de ellos, pero de Gedeón se tarda un poquito más y describe 2 capítulos se lleva en Gedeón, si no me equivoco. Ya leímos el primero, ahora sigue la continuación. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él se levantaron de madrugada y fueron a acampar junto al manantial de Harod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. El Señor le dijo a Gedeón: ¿traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos? Por eso, dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. De este modo Gedeón los puso a prueba, y fueron 22,000 hombres, quedándose 10,000. Pero el Señor insistió: son muchos todavía. Llévalos a tomar agua, y allí yo les pondré a prueba y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Entonces Gedeón llevó a la gente a tomar agua, y el Señor le dijo: aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como perros, que ellos de aquellos que se arrodillen para beber. Los que bebieron agua, llevándosela de las manos a la boca y lamiéndola como perros, fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes, y derrotaré a los madianitas. Todos los demás pueden irse. Gedeón mandó entonces que todos los demás regresaran a sus tiendas, pero antes de que se fueran, les recogió sus cántaros y cuernos de carnero. Solo se quedó con los 300 hombres escogidos, acampando más arriba de los madianitas, que estaban en el valle. Aquella noche el Señor le ordenó a Gedeón: levántate y baja a atacar a los madianitas, pues los voy a entregar en tus manos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja antes al campamento con Purá, tu criado, y escucha lo que digan. Después te sentirás con más ánimo para atacarlos. Entonces Gedeón bajó con Purá, su criado, hasta los puestos avanzados del campamento enemigo. Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas. Tenían tantos camellos como arena hay en la orilla del mar. Al acercarse Gedeón al campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba a otro un sueño que había tenido. Le decía: soñé que un pan de cebada venía rodando hasta nuestro campamento, y que al chocar contra una tienda la hacía caer. Y su compañero le contestó: eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás el israelita. Dios va a entregar en manos de Gedeón a los madianitas y a todo su campamento. Al oír cómo se habían contado e interpretado el sueño, Gedeón adoró al Señor. Después volvió al campamento israelita y ordenó: arriba, que el Señor va a entregarnos el campamento madianita. Enseguida dividió sus 300 hombres en 3 grupos y les dio cuernos de carnero a todos y unos cántaros vacíos que llevaban dentro antorchas encendidas, y les dijo: cuando llegue yo al otro lado del campamento enemigo, fíjense en mí y hagan lo mismo que vean hacerme.
Cuando yo y los que van conmigo toquemos el cuerno, toquen ustedes también alrededor de todo el campamento y griten, por el Señor y por Gedeón. Así pues, Gedeón y sus 100 hombres llegaron al otro lado del campamento cuando estaba por comenzar el turno de guardia de medianoche. Entonces tocaron los cuernos de carnero y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los 3 grupos tocaron al mismo tiempo los cuernos de carnero y rompieron los cántaros. En la mano izquierda llevaban las antorchas encendidas y los cuernos de carnero en la derecha. Y gritaban, guerra por el Señor y por Gedeón. Y como los israelitas se quedaron quietos en sus puestos, alrededor del campamento y todos en el ejército madianita gritaban y salían huyendo, mientras los 300 israelitas seguían tocando los cuernos de carnero. El Señor hizo que los madianitas lucharan entre sí y que salieran huyendo hasta Bet-sitá, camino a Sererá y hasta la frontera de Abel Melolá, junto a Tabat. Entonces se llamó a los israelitas de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, para que persiguieran a los madianitas. Gedeón mandó mensajeros por los montes de Efraín, ordenando que los hombres de esta tribu bajaran a luchar contra los madianitas y ocuparan los lugares por donde se podía cruzar el río de Bet-bará y en el Jordán. Antes de que ellos llegaran, los de Efraín cumplieron estas órdenes. Y además capturaron a 2 jefes madianitas llamados Oreb y Zeeb. A Oreb lo mataron en la peña que ahora se conoce como Peña de Oreb. A Zeeb lo mataron en el lugar que lleva su nombre, y que era donde se pisaba la uva para hacer vino. Y después de perseguir los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Jueces capítulo 8. Los de la tribu de Efraín se enojaron y discutieron con Gedeón porque él no los había mandado llamar cuando salió a pelear contra los madianitas. Pero él les contestó, ¿no se dan cuenta de que ustedes hicieron más aún de lo que yo hice? Lo poco que ustedes hicieron vale más que lo mucho que hicimos nosotros. Dios les entregó a Oreb y a Zeeb, los jefes madianitas. ¿Qué hice yo que se pueda comparar con lo que ustedes hicieron? Cuando los de Efraín oyeron estas palabras de Gedeón, se les pasó el enojo contra él. Gedeón y sus 300 hombres llegaron al Jordán y lo cruzaron, aunque estaban rendidos de cansancio por ir persiguiendo al enemigo. En Sucot, Gedeón les pidió que a los que allí vivían, por favor, den algo de comer a los que vienen conmigo, porque están rendidos de cansancio. Andamos persiguiendo a los reyes madianitas Seba y Salmuná. Pero los jefes de Sucot le respondieron, ¿acaso ya has capturado a Seba y Salmuná para que alimentemos a tu ejército? Y Gedeón les contestó, después que el Señor me entregue a Seba y Salmuná, regresaré y les desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. De ahí fue a Penuel, donde pidió lo mismo que a Sucot. Pero como los de Penuel le respondieron igual que los de Sucot, Gedeón les dijo, cuando yo regrese vencedor, echaré abajo esta torre. Seba y Salmuná estaban en Carcor con unos 15,000 hombres, que eran todo lo que estaba del ejército oriente, pues habían muerto 120,000 de ellos. Gedeón avanzó por el camino que bordea el desierto, al este de Nova y Jobbeá, y atacó su campamento cuando ellos menos lo esperaban. Seba y Salmuná salieron huyendo, pero Gedeón los persiguió y los capturó, y llenó de espanto a todo el ejército. Cuando Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Y aquel joven le dio por escrito los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Entonces Gedeón fue a Sucot y les dijo a los de este pueblo, ¿recuerdan cómo se burlaron de mí por causa de Seba y de Salmuná? ¿Recuerdan que les negaron pan a mis hombres, que estaban rendidos de cansancio, diciéndonos que todavía no les teníamos cautivos? Pues aquí los tienen. Entonces Gedeón tomó espinas y zarzas del desierto, y con ellas castigó a los ancianos de Sucot. También echó abajo la torre de Penuel y mató a la gente de esta ciudad. Luego les preguntó a Seba y a Salmuná, ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Y ellos le contestaron, se parecían a ti. Cada uno de ellos parecía un príncipe. Entonces Gedeón gritó, ¿mis hermanos? ¿Mataron a mis propios hermanos?
tan cierto como que el Señor vive, que si ustedes no los hubieran matado, yo tampoco los mataría a ustedes ahora. Enseguida le ordenó a Jeter y su hijo mayor: levántate y mátalos. Pero Jeter era todavía muy joven y no se atrevió a sacar su espada. Entonces Seba y Salmuná le dijeron a Gedeón: pues mátanos tú. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y los mató, y tomó los adornos que llevaban al cuello los camellos de Seba y Salmuná. Entonces los israelitas le dijeron: ya que tú nos has librado del poder de los madianitas, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen. Pero Gedeón contestó: ni yo ni mis hijos los gobernaremos a ustedes. El Señor será quien gobierne. Lo que sí quiero es pedirles que me den los anillos que han capturado. Esos anillos de oro los usaban los soldados enemigos, porque eran gente del desierto. Los israelitas, teniendo una capa en el suelo, echaron en ella los anillos que habían tomado y le dijeron a Gedeón: aquí los tienes. Todo el oro de los anillos pesó casi 19 kilos, sin contar los adornos, ni las joyas y telas de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares de sus camellos. Con ese oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofrá, su ciudad, y todo Israel le fue infiel al Señor por causa del efod, el cual se volvió una trampa para Gedeón y su familia. Así fue como los madianitas quedaron sometidos a Israel y nunca más volvieron a levantar cabeza. Durante 40 años, mientras Gedeón vivió, hubo paz en la tierra. Jerubbaal, o sea Gedeón, se fue a vivir a su propia casa y tuvo 70 hijos, pues tenía muchas esposas. Una concubina que él tenía en Siquem también le dio hijo, y él le puso por nombre Abimelech. Gedeón murió ya entrado en años, y lo enterraron en la tumba de su padre Joás, en Ofrá, ciudad del clan de Abiezer. Después que murió Gedeón, los israelitas volvieron a abandonar a Dios para adorar a las diferentes representaciones de Baal, y escogieron como su Dios a Baal Berit. Se olvidaron del Señor su Dios, que los había salvado de todos los enemigos que los rodeaban, y no correspondieron con bondad a la familia de Jerubbaal, o sea, Gedeón, por todo lo bueno que él había hecho por ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues hay unas partes que podemos tocar que son muy importantes. Lo primero es que el Señor le da después de que el Señor le da pruebas a Gedeón, después de que el Señor le da instrucciones, miren cómo el Señor se adapta al hombre. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja antes al campamento con Purá, tu criado, y escucha lo que digan. Después te sentirás con más ánimo para atacarlos. Uno diría, después de todas las pruebas que Dios le dio a Gedeón y cómo Dios hablaba con Gedeón, pues diría uno, no más miedo. Mas sin embargo dice, ni siquiera explica si Gedeón tuvo o no tuvo miedo. Simplemente dice, entonces Gedeón bajó con Purá. O sea que no lo dudó, porque tenía miedo. Y se vale tener miedo. Yo cuando empecé esta programación de 15 minutos con la Biblia, no saben cómo me temblaban los pies. No tienen idea el miedo que da. Y aún todavía dan nervios. Pero vamos con la gracia de que Dios viene con nosotros. Con esa confianza venimos. Con esa seguridad venimos. Y a veces es bueno saber, escuchar. En este caso, Gedeón quiso escuchar lo que decían los soldados. A veces sirve mucho. Hoy me pasó una experiencia muy hermosa que una persona me contaba que estaba un compañero de trabajo era cristiano o es cristiano, lo invitó a un estudio bíblico y pues como era Biblia le llamó la atención. Y total que fue y pues obviamente empiezan a escuchar otra doctrina, ¿no? Porque no es católico, entonces no es católica esa doctrina, entonces empiezan a escuchar otra enseñanza y me habló para hacerme preguntas. Pero lo que me llama la atención es de cómo la gente tiene hambre de la palabra de Dios. La gente tiene hambre de aprender. Y si a veces no lo encuentran aquí, se van a otro lado a buscar. Pero, ¿por qué cuento esta historia? Porque hay veces que uno piensa, Señor, ¿sí estará sirviendo todo esto que estamos haciendo? Yo no tengo la autoridad de un sacerdote, yo no tengo
digamos, no soy teólogo, no tengo nada por el estilo, simplemente estoy tratando de hacer lo mejor de mis capacidades y transmitirlo para aquellas personas que quizás nunca han leído la Biblia, puedan aprender algo y puedan ellos por sí después leer la Biblia. Y hacemos estas pequeñas reflexiones pues para que entiendan un poco más. Pero lo que voy es de que él escuchó una de las reflexiones que tengo y hablaba de que si eres católico sí o no, o qué clase de católico eres. Y eso lo tocó. Lo tocó y me habló para hacerme preguntas y discernía pues que no, que eso no es bueno, ir a estudiar Biblia con otras religiones, otras sectas. Y bendito sea Dios, cuando uno escucha eso dice, bueno, vale la pena lo que uno anda haciendo, porque a veces pues tienen esa duda, nosotros los humanos tendemos a dudar. Y cuando escuchamos esas cosas nos da fortaleza para continuar. Y así Gedeón, ¿no? Tenía miedo, pero después de escuchar se le reafirma. La otra parte que me llamó la atención es cuando dice, aquí el pueblo de Israel quería pues decirle a Gedeón que él los gobernara, pero dice, ni yo ni mis hijos los gobernaremos ustedes, el Señor será quien los gobierne. A veces nosotros vemos a personas de una fe muy avanzada, personas que llegamos a admirar y podemos tener la tentación de que ellos gobiernen nuestra vida en un sentido. Pero quien debe de gobernar nuestra vida es Dios, porque el hombre falla. Sí es bueno pedir consejos, es bueno admirar a las personas, pero nunca las podamos en pedestales, nunca las ponamos al punto que tengan autoridad sobre nuestra vida. Sí que influyan porque pues es normal, podemos usar gente como ejemplo, especialmente gente que vive la fe muy hermosamente. Tenemos esa opción, pero jamás en un pedestal, todo mundo falla. Jamás les demos puestos importantes al punto que gobiernen nuestra vida. Solo Dios debe gobernar nuestra vida. Pues bien, queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo. Aquí vimos 3 capítulos de Gedeón. Hasta ahorita el del libro de los jueces, el del que más se habla en la Biblia. Después seguiremos con su hijo. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y tengan un bendecido día.